Sipas cajamarquina, ojñawi, hampas ojoiki, causa guañuipi, taricuni. Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú en los 95.5 de la FM. Soy Cristian Hudvalker y como ustedes saben vamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El día de hoy tenemos la visita del presidente de la República, Francisco Sagasti, que nos brinda una entrevista esta mañana. Presidente Sagasti, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señor Hudvalker. Encantado de estar con ustedes y con todos los oyentes de Exitosa. A ver, presidente, un poco, claro, de cara finalmente al 28 de julio, lo que esperamos sea, ¿no?, una transición tranquila. ¿Cuál sería un poquito, a priori, digamos, los legados que siente que deja su gobierno en esta situación tan complicada de pandemia? Bueno, son varias cosas las que hemos dejado. Ya venimos haciendo por parte de los ministros una rendición de cuentas todos los lunes y todos los viernes. 2 ministros explican lo que han hecho en su sector en estos 8 meses casi que llevamos en el gobierno. Al final terminaremos a los 8 meses y medio. Y yo creo que los 5 temas que mencioné a la hora de asumir el gobierno, en primer lugar la pandemia, yo creo que ya es bastante claro lo que hemos logrado hacer en términos de vacunas, en términos de oxígeno, en términos de camas UCI. Nunca es suficiente. Yo creo que como esta pandemia nos agarró bastante desprevenidos, hemos tenido que correr para, digamos, de una manera alcanzar a proporcionar un servicio razonable a toda la ciudadanía. Luego en el tema económico también hemos avanzado. Eso no se nota mucho, pero en realidad el pasar de una cuarentena total, como fue en la primera ola, a este nuevo esquema que diseñamos gradualmente de ir focalizando más las medidas de prevención. Empezamos a nivel regional y ahora lo venimos haciendo hace varios meses a nivel provincial. Eso nos ha permitido, en base a los indicadores epidemiológicos, tomar medidas puntuales sin afectar la economía de una manera mucho más grave, como hubiera sido si es que lo hacemos todo igual. El tercer tema de educación. Hemos avanzado también muchísimo. Eso sí, como tanto en economía como en educación, como el gobierno de transición y emergencia se propuso hacerlo, hemos construido sobre lo que ya se había dejado, se perfeccionaron una serie de medidas en el campo económico y en el campo de educación lo que hicimos es tomar Aprende en Casa, esta plataforma que se había creado, ampliarla, complementarla, poner varios idiomas nativos de tal manera de que llegue de una manera más directa, añadir otros canales y ir gradualmente ampliando este servicio mientras se capacitaba a los profesores para educación a distancia. Simultáneamente, en este tema ya tenemos un plan, como vemos que el proceso de vacunación va avanzando, los contagios van disminuyendo y los fallecidos también. A pesar de eso no tenemos que bajar la guardia, pero estamos gradualmente diseñando el programa para la vuelta a las clases presenciales y yo creo que de acá a fin de año ya tendremos prácticamente todo listo. Y si no hay un rebrote o si no hay una nueva ola, yo creo que podríamos empezar enero de 2022 con clases presenciales de recuperación para todos los alumnos. Ok, enero de 2022, ¿usted ve factible de acuerdo a lo que viene? Claro, una decisión que ya tendrá que tomar el próximo gobierno. Absolutamente, y de acuerdo a cómo nos comportemos, porque parte de los contagios viene de nuestro comportamiento. Okay. Y si respetamos todas las normas de distancia, como lo estamos haciendo ahora, de uso de mascarillas, etcétera, yo creo que ayudará muchísimo a estar preparados para volver a las clases presenciales. Los últimos 2 puntos que promoví, con eso termino, fueron las elecciones limpias, no hemos intervenido absolutamente en nada, hemos sido totalmente neutrales y los organismos electorales han tenido el apoyo tanto nuestro como internacional para realizar su labor. Y por último, planteamos también lucha contra la corrupción y en ese tema hemos avanzado bastante con un código para los funcionarios públicos, apoyando a distintas iniciativas, comportándonos de manera decente, honesta, sin corrupción en el gobierno. Y en ese sentido creo que lo que hemos hecho es cumplir lo que se prometió. Ok. Presidente, déjeme tocar el último punto, lucha contra la corrupción, porque claro,
A ver, uno diría que efectivamente este gobierno no ha tenido escándalos de corrupción, no ha habido ninguna acusación grave a ninguno de los miembros del gabinete, pero claro, uno podría decir que la corrupción ha continuado en diversas instancias del Estado, es decir, el Club de la Construcción sigue contratando con Provías, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, más allá de la no corrupción o no escándalos de corrupción de funcionarios de su gobierno, ¿cómo siente que finalmente se viene luchando contra la corrupción en gobiernos regionales, con las empresas privadas, en licitaciones, etcétera? ¿Siente que se ha hecho algo nuevo ahí, algo novedoso? Bueno, yo creo que hemos continuado con los esfuerzos que se han venido haciendo desde antes. Pero aquí yo creo que hay que tener una concepción un poquito más fina, Cristian. Mire usted, uno habla de empresas corruptas. Yo conozco algunas empresas que tienen cientos de ingenieros, cientos de supervisores, algunas hasta miles de profesionales. ¿Son corruptos estas 500, hasta 1000 personas que trabajan en una empresa o los directivos? Lo que no podemos hacer sin tener un impacto negativo muy amplio es castigar a todos, prohibir todo. No castigar a todos, perdón, presidente, que le interrumpa, pero digamos, el estándar hoy internacional es que las personas jurídicas también se hacen responsables de los actos de corrupción de las empresas. A eso me refiero con empresas corruptas. A eso con toda claridad, y lo que tenemos que hacer es castigar a los directivos, aquellos que se pusieron en una situación para cometer actos ilícitos, pero también no nos olvidemos que tenemos que recuperar la capacidad de ingeniería nuestra, de diseño de proyectos. No podemos pasarnos toda la vida llamando a grupos extranjeros para que manejen los proyectos de inversión, porque no aprendemos a confiar los unos en los otros. Yo creo que ya se ha avanzado lo suficiente con normas, y lo que importa ahora es hacer un seguimiento estricto, como hemos planteado, y creo que se puede hacer sin perjudicar a los profesionales, a los trabajadores que son parte de estas empresas. Ok, uno podría decir que de parte del gobierno para la lucha contra la corrupción se tienen que dar, digamos, reformas para prevenir los actos de corrupción, que hayan incentivos perversos. Ahora, la parte punitiva claramente la define el Ministerio Público y el Poder Judicial. Correcto. ¿Siente que estas instituciones se han fortalecido en los últimos años, o más bien, por ejemplo, el caso Lavajato no termina de dar sentencias finales? ¿Cómo siente esa capacidad del Estado a través del Poder Judicial de dar la parte punitiva y castigar la corrupción? Bien, miren, nosotros no respetamos absolutamente la independencia de poderes. Lo que hemos dado ha sido todas las facilidades que es posible dar en una situación de emergencia como nos encontramos. Hay requerimientos de orden financiero, conocemos las dificultades y la precariedad con las cuales trabajan algunos funcionarios tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, y hemos tratado en la medida de lo posible mejorar esto. Además, hemos vuelto a convocar al Consejo de Estado, que si bien no es una figura que está legalmente estructurada, es una instancia que reúne a todos los jefes de los poderes del Estado, del Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Congreso, Contraloría, Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, de tal manera de coordinar acciones en el sentido que usted menciona. Ahora, lo ideal sería que se pudiera avanzar un poco más rápido en todos estos procesos que a veces duran demasiado tiempo y crean dificultades y problemas. Pero eso es potestad del Poder Judicial y de la Fiscalía, y en ese tema, además de cumplir con los requerimientos hasta donde podemos, el Poder Ejecutivo no debería ni puede intervenir. Claro que sí, pero por ejemplo, sí se podría hablar también en ese Consejo de Estado de la necesidad de una reforma al interior del sistema de justicia, Ministerio Público, INPE, etcétera. Se ha hablado de esa posibilidad, y finalmente, ¿acaso siente que de parte de los propios líderes de esas instituciones hay el afán de reforma, o más bien dejar un poco las cosas como están? Tenemos una nueva Junta Nacional de Justicia, pero todavía reformar, pedir mayor presupuesto para que no sea un argumento, una excusa, la falta de dinero, me parece importante. Me parece que el tema de justicia es fundamental para las otras reformas del Estado. Absolutamente de acuerdo. Y en ese sentido puedo decirle que con bastante orgullo, si me permite la palabra, que durante el gobierno de transición y emergencia hemos reiniciado las sesiones de reforma del sistema de reforma judicial. Tenemos una comisión de reforma del sistema judicial. Ya esta comisión terminó su informe precisamente en la dirección que usted indica:
qué es lo que habría que hacer, qué cambios legales se necesitan. ¿Quiénes conformaron, perdón, este equipo, esta comisión? El ministro de Justicia, estaba la Fiscalía, estaba la señora doctora Elba Barrios, la presidenta del Consejo de Ministros, etcétera. Pero no nos quedamos ahí solamente en la parte legal. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se contrató a un especialista que hizo un costeo de todas las 9 reformas que se están planteando de una manera muy clara. En unos días más tendremos la sesión final que me corresponde en mi gobierno de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Y allí presentaremos las cifras, presentaremos las medidas, pero lo importante es destacar que esto que usted menciona, la reforma del sistema de justicia, como uno de los 5 puntos que mencioné en mi primer discurso y que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, vamos a dejar una hoja de ruta muy clara sobre qué es lo que hay que hacer, en qué secuencia, qué tipo de nuevas medidas se necesitan, qué cambios es necesario hacer en la carrera judicial, qué cambios es necesario hacer en la Academia de la Magistratura. Hemos tenido también la participación del presidente, el director de la Academia de la Magistratura. Ajá. Es decir, lo que caracteriza al gobierno de emergencia y transición es el trabajo en equipo. Y aquellas personas que conocen el tema y aquellos que por el Ejecutivo tenemos la responsabilidad de liderar estos cambios, esta lucha contra la corrupción, estamos todos trabajando juntos. Déjeme hacer una pregunta respecto de la Junta Nacional de Justicia. ¿Siente que ha habido un cambio a mejor de lo que ha sido el Consejo Nacional de la Magistratura? Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora es mucho más transparente, está trabajando de manera acelerada. Hemos visto que la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha sido muy diferente a la repartija que hubo anteriormente en el Consejo de la Magistratura. Se han planteado claramente cuáles son las reglas para ingresar y ascender en el sistema Nacional de Justicia, y yo creo que la Junta Nacional de Justicia, bajo la dirección de la doctora Tello, ha hecho un trabajo muy bueno que está contribuyendo precisamente a la mejora del sistema judicial. Bueno, ya que usted me ha dado el nombre, déjeme darle solamente un detalle, porque el reglamento de la Junta Nacional de Justicia dice que sus miembros, para ser miembros de la Junta, deben tener menos de 75 años. La doctora, no quiero decir quién, pero usted sabe, imagino quién es la propia presidenta, tiene 75 años. Entonces, ahora resulta que hoy por hoy, cuando se denuncia este tema, se dice que en verdad lo que la ley había que interpretarla y que era 75 años para ser elegida. ¿No empezó mal incumpliendo el reglamento como se ha planteado, se incumplió en el Congreso con la elección del TC? Mire, no confundamos cosas. Una cosa es tema de edades y otra cosa, y que está sujeto a cierta interpretación. Si uno perdón, presidente, ¿cómo puede haber interpretación? Perdón, sí. ¿Cuántos años tiene usted, Cristian? Yo tengo 4-6. 4-6. Sí. Y tendrá 4-6 hasta que cumpla 4-7, ¿no es así? Sí, pero le leo el texto. Menor de 75 es. Bueno, en para fin, ser elegido miembro. Bien, mire, eso puede ser algún problema puntual, pero no confunda un problema de esa naturaleza, Cristian, con simple y llanamente no justificar los votos u otras cosas que se hacen. Entonces yo creo que hay una diferencia muy clara, y hasta el momento el desempeño de la Junta Nacional de Justicia creo que ha sido razonable. No quiero entrar en esos detalles porque usted debe haber leído ese reglamento mucho más en detalle que yo, y yo no conozco el tema, así es que no puedo dar, como me gusta hacerlo, una respuesta informada y con evidencia. Lo veré y le contestaré una vez que tenga la información. Por favor, le pido que lo vea, presidente. Presidente, el tema de la economía, ¿no? Claro, ha habido un rebote y muchos dicen que, digamos, más que políticas públicas, esto finalmente es un rebote. Entonces, ¿cómo queda la economía para el próximo gobierno? Presupuesto 2022 será muy austero, lo dice el ministro Mendoza. Claro, ustedes ni siquiera han tenido un año, han tomado incluso ya con un presupuesto finalmente que ya estaba hecho. Entonces, ¿se pudo echar mano, digamos, de otros fondos de acuerdo a la urgencia? ¿Y cómo queda la economía de cara al próximo gobierno, presidente? Bueno, la primera parte de su pregunta creo que es fácil de responder. La prioridad que decidimos y se planteó en el Consejo de Ministros es la lucha contra la pandemia y la obtención de vacunas. Y esto ha sido absolutamente prioritario. En segundo lugar, todo el sistema de salud que hemos estado trabajando para asegurar los recursos que necesita sin ningún problema. Esto ha obligado a mantenernos dentro del margen del presupuesto ya aprobado, pero lo que hemos hecho para reactivar la economía es lo que algunos ministros han mencionado
de manera coloquial, a chocolatear el presupuesto. Ha habido muchos proyectos que estaban programados para realizarse durante 2021 que no se pudieron hacer por efecto de la pandemia. Sin embargo, había otros proyectos que estaban a punto de ser terminados y lo que se ha hecho es reorientar los recursos dentro de cada ministerio. Y una cosa adicional que se ha hecho, se ha empleado los recursos del fondo de contingencia que nos permiten reasignar. El resultado final ha sido el siguiente. En primer lugar, como usted dice, hay un rebote estadístico, como llama, porque la caída fue muy fuerte. Sí. Pero por encima de eso hay un rebote real en términos de, por ejemplo, las exportaciones han crecido muchísimo más y algunos casos están superando lo que se tuvo antes de la pandemia en 2019. Sectores, perdón que le interrumpa, presidente, más allá de los minerales por el precio de los metales que han subido. Bueno, vea usted las agroexportaciones. Ok. También han estado subiendo. Más allá del problema de la huelga. Más allá del problema de la huelga. Eso es lo interesante. Lo que nos fijamos, y ese es un efecto muy peruano, y usted lo conoce muy bien, apreciado Cristian, es nos fijamos en lo malo, lo inmediato, y lo que está bien, lo que se hace bien, eso no se le presta atención. Entonces acá como que queremos mirar algún problema u otra cosa. Cuando uno mira la economía peruana, además de lo que ya le mencioné, hemos batido récord de inversión pública en el primer trimestre de este año. Un récord que bate el punto más alto que era en 2014, creo, o 2004, ya no tengo las notas aquí, pero en este trimestre se ha reactivado con la participación de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar en equipo con los diferentes niveles de gobierno. Hemos abierto las puertas para trabajar con el sector privado de una manera muy clara y muy efectiva en aquellas áreas en que el sector privado realmente puede colaborar, que es con inversión, por ejemplo, con programas de ayudar en el caso de las vacunas, en el transporte del primer lote de vacunas que recibimos de Sinopharm, y ahora, además de habernos apoyado con oxígeno y otras cosas más dentro del marco general que se establece en el Ministerio de Salud, hemos convocado al sector privado, a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, a la Sociedad Nacional de Industrias, a Respira Perú, que es una asociación civil que tiene tanto empresas como organizaciones religiosas, etc. Y lo que hemos hecho es trabajar en equipo, trabajar con todos los peruanos, abrir las puertas. Hemos tenido contacto continuo con los congresistas de muchísimas bancadas, al margen de algunas pequeñas divergencias que tenemos, lo que el gobierno de transición y emergencia ha demostrado, que se puede trabajar bien en equipo y convocando a todos los estamentos, a todos los grupos de la ciudadanía. Esta subida, digamos, este rebote de la economía, ¿siente que pueda perderse ese impulso de acuerdo a la incertidumbre, a la inestabilidad en la cual estamos actualmente sin todavía un presidente proclamado y de acuerdo a algunas ideas, digamos, que han mostrado algún fracaso en otras partes del mundo? Mire, yo tengo confianza en la economía peruana, tengo confianza en el empresariado peruano y tengo confianza en todos los peruanos. Yo creo que lo que va a suceder quien venga en el próximo gobierno va a hacer una evaluación clara, fría, imparcial de lo que funciona y no funciona. Nosotros estamos dejando como una especie de legado al próximo gobierno una serie de posibles caminos en economía, en salud, en transportes, en vivienda, en fin, en prácticamente todos los sectores. Estamos dejando aquellas cosas que empezamos a reactivar, que empezamos a poner en marcha, que tendrá el próximo gobierno que continuarlas, si es que lo desea así. Correcto. Yo tengo la confianza, le digo, y la esperanza, que son las dos palabras que caracteriza al gobierno de transición y emergencia, de que el Perú va a sortear sus dificultades y que continuaremos creciendo, que los empresarios se van a dar cuenta de que el Perú es un lugar seguro para invertir, que nos daremos cuenta, además, que la colaboración entre los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central es esencial, que la convocatoria al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil
y a la academia es la única manera de concertar voluntades, y yo creo y espero, estoy convencido de que esto continuará. Pero, digamos, somos conscientes de que actualmente todo está como en stand-by. Usted decía, usted tiene confianza, no tiene la esperanza de que los empresarios, imagino, nacionales y extranjeros, se puedan dar cuenta que eso va a continuar. Pero ahora somos conscientes de que estamos como en un stand-by en la cual inversionistas y algunos ciudadanos temen y finalmente hay incertidumbre de lo que puede ocurrir. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se da confianza? La solución a esto es, mire, nosotros los peruanos hemos estado acostumbrados durante muchísimo tiempo, como bien saben los televidentes, hemos estado acostumbrados a vivir en incertidumbre. Somos bastante resistentes, bastante resilientes. Por un momento puede haber algún pánico, un miedo, pero eso se va calmando poco a poco. No sé, usted es muy joven, bueno, con su padre, que era compañero de universidad, hemos pasado por las guerrillas del 62 y 63. Hemos pasado por el gobierno de Velasco, hemos pasado por el gobierno del general Morales Bermúdez, hemos visto la vuelta a la democracia con el presidente Belaúnde, hemos visto lo que fue el gobierno del presidente García con la crisis, la hiperinflación, el terrorismo, todo eso. Hemos visto lo que pasó en el gobierno de Fujimori y los gobiernos que han seguido. Y aquí estamos los peruanos. Estamos saliendo adelante, estamos mejorando las condiciones de vida, así que yo tengo la confianza en la ciudadanía, en las peruanas y en los peruanos, que tenemos una capacidad realmente de reacción en los momentos más difíciles y más angustiosos, y como los he vivido yo y los he visto a lo largo del tiempo. Mire usted, mi primera preocupación con la democracia empezó con la elección del presidente Prado en 56, cuando ganó a Hernando de la Valle. O sea que durante todo ese tiempo hemos visto sube y baja, y sin embargo el Perú ha seguido progresando, el Perú ha sido continuado mejorando la calidad de vida. Nos quedan enormes desigualdades. Y una de las cosas que hemos constatado en el gobierno de transición y emergencia es las brechas enormes que existen en términos de desigualdad y oportunidades y en términos de acceso a servicios. Entonces, quien sea quien venga en el próximo gobierno y los siguientes tendrá, a partir de esa capacidad que tenemos de reacción, a partir de un contexto internacional que a pesar de la pandemia empieza a mostrarse más favorable, aprovechar la oportunidad para cerrar esas brechas. Dejaremos ejemplos de cómo se puede hacer eso, dejaremos algunas ideas y estaremos siempre a disposición del gobierno que venga para ayudar, sugerir, hacer algunos planteamientos. Pero yo le quería preguntar, por un poco de ideologías, me parece que lo más factible y lo que va a tocar es que se le proclame al presidente Castillo. No quiero que rompa su neutralidad, pero digamos, ¿cree que ideas socialistas, algunas como expropiaciones, creen que podrían traer algún tipo de bien? Es decir, claramente hay una brecha que hay que corregir. ¿Cuál es el mejor camino para corregirlas? ¿Liberalismo, competencia, inversión privada o las ideas que ha aplicado, por ejemplo, en algún momento la Venezuela de Chávez o Maduro? Ninguna de ellas. ¿Cuál? La nuestra, la peruana, aquella que busca un justo medio, que sabe qué papel otorgarle al mercado, qué papel le corresponde al gobierno como responsable de la provisión de servicios básicos, como regulador de mercado. Lo que tenemos que dejar de lado son esas utopías que nos han realmente hecho muchísimo daño. La utopía fundamercadista de que el mercado por sí solo resuelve todos los problemas. Recordemos que el mercado es una construcción social y hay que regularlo. También tenemos la utopía estatista, socialista, como la llama usted, en la cual el Estado puede y debe hacerlo todo. Y también tenemos la utopía de las bases organizadas por sí solas. Dejemos eso de lado y busquemos lo que hemos llamado en algunas oportunidades la utopía del justo medio. Cómo darle al mercado el papel de asignador de recursos eficientes que es, pero al mismo tiempo el libre funcionamiento del mercado, sin información, con asimetrías y sin regulación, solo crea desigualdades, además de asignar bien los recursos. Por lo tanto, lo que se requiere es un trabajo conjunto, como hemos mostrado que lo estamos haciendo, regular al mercado, pero dejar la libertad dentro de esa regulación. Y el Estado abocarse a la provisión de servicios sociales básicos, que, por ejemplo, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento,
por sí solo y en colaboración con el sector privado, por sí solo a todos los niveles de gobierno, central, gobierno regional, gobierno local, por sí solo, pero con la colaboración de todos ellos y además de la sociedad civil organizada. Si creemos que solo el Estado lo puede hacer, o solo el mercado lo puede hacer, o solo las bases organizadas desde abajo, no vamos a llegar a ningún sitio. Esa premisa, la cual comparto, dicho sea de paso, ¿se la ha visto a algún presidente aplicar en los últimos años o cree que hemos tenido en los últimos años más de esta pasión por el mercado, el socialismo, las ideas estatizadoras, si se quiere, se dejaron de lado desde el primer Alan García y sin embargo no hemos alcanzado ese punto medio todavía? ¿Hemos salido de la pobreza con el modelo aplicado desde la Constitución del 93? ¿Todavía falta más? Falta muchísimo. ¿Pero hemos mejorado en los últimos 20 años? Bueno, en los últimos hemos mejorado en crecimiento económico, no quedaba la menor duda, se ha salido, pero ha sido un crecimiento económico muy positivo, muy útil. ¿Qué faltó? Pero, ¿qué pasó? Y aquí me refiero, Cristian, a las cosas que yo mismo he dicho y he escrito, no como político, sino como intelectual analizando. En los años 2002, 2003, en adelante, lo que escribimos es: aprovechemos esta oportunidad de oro. Durante 11 años tuvimos la bonanza de ingresos públicos que no teníamos desde la época del guano, Cristian. Eso ha debido canalizarse y utilizarse para mejorar servicios básicos. Hemos tenido problemas serios con evasión de impuestos, hemos tenido problemas que han mantenido, pese a ese crecimiento, al Perú con una presión tributaria de alrededor del 14 a 15%. No hay ningún país del mundo, ninguno, que pueda proporcionar servicios básicos de calidad a toda su población con un porcentaje tan bajo de recaudación y de presión tributaria. Otros países, están, como Chile, están por encima del 25 o 30%. Sí. Pero uno podría argumentar, perdón, presidente, que claro, así como la importancia es aumentar esa presión, fundamental es aumentar la base tributaria. Y eso no se ha logrado también por informalidad. Entonces, ¿qué se requiere ahí? No comparte esa opinión conmigo. No. Sí, mire, el problema es el siguiente, que le echamos la culpa a la informalidad de todos los males. Y hasta el momento yo no veo una definición clara. Cuando converso con usted, converso con cualquier otra persona, ¿verdad? Se entiende informalidad como una causa y otro la entiende como otra. Necesitamos una precisión mayor. En vez de decir informalidad, lo que tenemos que decir en primer lugar, la ilegalidad. Toca. Aquellos que no están cumpliendo la ley. Correcto. Ese es el primer lugar. Segundo lugar, tenemos que identificar a aquellos que se generan su propio puesto de trabajo. Le doy una cifra clara, que no la tengo actualizada al momento, pero el orden de magnitud es el mismo. Todos los años entran a la fuerza laboral del Perú, cumpliendo 18 años, alrededor de 250.000 a 300.000 jóvenes. ¿Cuántos puestos estables, formales, se generan al año? 60.000 o 70.000. ¿Qué ha sido el promedio del boom económico? ¿Qué hacen los otros 180.000, 200.000? Se recursean, crean sus propias empresas, se vuelven emprendedores, hacen su propia chamba. Y ahí se crean su propia chamba. Y ese espacio es el que nos ha permitido, digamos, es un colchón que nos ha permitido mantener un mínimo de calidad de vida para estas personas. ¿Qué habría que hacer? Miren, si seguimos hablando, hay que reducir la informalidad como una letanía, así que se dice, y nada más. Y creemos, lo que se requieren es flexibilizar el régimen laboral. Eso agarra un pequeño porcentaje. Lo que tenemos que hacer es apoyar a aquellas personas, aquellos trabajadores independientes que generan su propio puesto de trabajo. Y eso requiere servicios de información, servicios de crédito, requiere un seguro universal, como lo acabamos de poner hace poco. Una de las cosas que hemos hecho, que sale de la evidencia, ha sido la universalización del Sistema Integral de Salud, del SIS. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué hicimos eso? Porque se examinó la información, se examinó los datos. Y cuando vimos las cifras de fallecidos después de estar contagiados, después de contagiarse con el COVID, encontramos una cosa realmente increíble. Eso se debe a una persona en el Ministerio de Economía y Finanzas, experto en economía de la salud. ¿Qué encontramos? Que aquellos que tenían contagiados, que tenían el seguro de salud, moría alrededor del 3%, 2.8%.
que tenían seguro con el MINSA, con el CISOL, con el CIS, más o menos la misma proporción. Que tenían seguros privados era un poquito más alta, porque los seguros privados lo adquieren personas mayores generalmente. Los que tenían seguro de las Fuerzas Armadas, todos estaban en el rango de 3%. Sin embargo, aquellos que no tenían ningún tipo de seguro, ¿sabe cuál era el porcentaje de fallecidos? ¿Cuál? 29%. 10 veces más. ¿Qué fue lo que hicimos? Universalizamos, sacamos de donde no había los 550 millones de soles que se necesitaban de acá a fin de año para eso, y estamos poniendo una cifra, la que requiere en el presupuesto que se presentará al Congreso el 30 de agosto por el próximo gobierno, una cifra para el Servicio Integral de Salud que permita mantener esto, porque de esa manera es que estamos salvando vidas. Claro, pero presidente, esa es una manera de formalizar, es decir, es en verdad mostrarle a la gente que ese contrato social existe de ambas partes. Porque claro, si usted finalmente le da servicios a la gente no es que vamos a castigar para que la gente se formalice, sino la gente por motu propio se va a dar cuenta que conviene existir en la formalidad. Exacto. Entonces, bueno, usted eso lo llama formal. ¿Qué cosa es formal? Defíname formal, Cristian. Formal, para mí, pagar impuestos. Perdón, pagar impuestos. Pagar impuestos. Eso es todo. Bueno, caramba, yo le digo que hay... Es una parte de la formalidad. Bueno, esa es una parte, le digo, porque yo conozco gente que paga impuestos y son ilegales, pero en fin, esa es otra historia. Lo que quiero decirle es que vamos un poquito más allá de la definición. Lo que me parece a mí más correcto hablar, en este caso, de que los informales para que pagan impuestos, es proporcionar servicios de calidad a cambio de los cuales información, crédito, servicio de salud, pero esa es la contraparte. Educación. Esa es la contraparte. Exacto, y que ellos, las personas que se benefician de esto, se registren y paguen. Hay una serie de iniciativas que están planteadas ya por economistas y otras personas que van más allá de esto, pero todas se centran en hacer que los trabajadores independientes, aquellos que se recursean, aquellos que tienen 2 o 3 chambas, aquellos que trabajan por 3 meses y después no trabajan, todas esas propuestas para este grupo de gente es proporcionar servicios y apoyo que sean un incentivo para que ellos entren a un sistema legal, ordenado, para poder recibir esos ingresos, esos servicios. Correcto. A cambio de un pequeño pago de impuestos. Por eso también la importancia de que la ciudadanía sienta también que el Estado finalmente está abocado a ellos y no a intereses menores con empresarios, etcétera, que el Estado finalmente les devuelve, le va a dar ese servicio, que existe esa contraprestación entre ciudadanos y Estado. Déjeme pasar a otro tema, presidente, porque entre los puntos que usted me habló, salud, economía, educación, lucha contra la corrupción, y me dijo elecciones limpias. ¿Por qué Mario Vargas Llosa piensa distinto? No tengo la menor idea. Yo me quedo con las declaraciones del señor Vargas Llosa de hace un par de semanas, porque me parece que corresponden más, y si usted lee, por ejemplo, alguna de las columnas en los diarios de hoy, usted ve citas del señor Vargas Llosa y declaraciones de hace algunos meses o algunos años que contradicen totalmente lo que dijo hoy. Pero ahora, presidente, de acuerdo a los últimos sucesos, digamos, no hay que ser saurí para quizá darse cuenta que el momento en el cual decide el señor Mario Vargas Llosa decir que usted ha tomado partido es cuando le niega la posibilidad a Keiko Fujimori de que la OEA le haga una auditoría. ¿No siente que ese ha sido también una línea? Porque, como usted dice, es cierto, anteriormente el señor Vargas Llosa no habló algo tan directo como haber dicho el último viernes que usted había tomado partido por un candidato. Bueno, yo lamento decir que está totalmente desinformado y que no tiene la información correcta. Es lo único que puedo decir. Realmente, una auditoría no... Eso quería llegar. Si hemos tenido a la OEA aquí, presente, supervisando, hemos visto toda una cantidad de pronunciamientos, información de muchas personas y estadísticas. Y hay, además, declaraciones justo hasta antes de que cambiara el sentido final de la votación. Yo lo que considero es que lo que tenemos que hacer es mantener la calma, la tranquilidad, dejar que los organismos electorales hagan su trabajo de acuerdo a las normas, y no hay manera alguna que el presidente pueda intervenir en la autonomía de estos organismos, y ciertamente menos aún que antes de que haya terminado el proceso.
¿En qué caso sí se hubiese podido dar? Porque usted dice, claro, la OEA estuvo acá, la Unión Europea, Estados Unidos. Mire, ¿En le qué puedo, caso le sí puedo se dar puede el caso de Bolivia, cuando la OEA misma, Ok. en su informe final, dijo con toda claridad que había habido irregularidades, pero lo dijo la OEA en su informe preliminar y final sobre las elecciones en Bolivia. Allí ya depende, no conozco la legislación boliviana en detalle, pero se abriría una puerta para una auditoría. Pero aquí han estado todas las misiones internacionales, han sido como 14 misiones distintas y han revisado, y ninguna ha dicho nada de eso. Entonces, realmente no veo ninguna justificación. Pero entonces, digamos, el argumento que presentó el ministro de Justicia respecto de que si usted lo pedía se rompía el principio de neutralidad, más que eso, era que finalmente no había encontrado nada que usted lo lleve a pensar que ameritaba una auditoría. Mire, si hubieran pedido todos los candidatos de acá en conjunto y sería otra cosa, pero ni aún así el presidente está facultado para intervenir en un proceso que no ha terminado. Esto sería lo que está sucediendo en otros países y es criticado muy tremendamente, que es que el presidente y el ejecutivo interfiere en las decisiones de los organismos autónomos, que son los organismos electorales. Yo no veo la posibilidad de intervenir en eso, sería anticonstitucional. Okay. Hay varios artículos de la Constitución que establece con toda claridad la autonomía de los organismos electorales y que el presidente tiene la obligación de hacer cumplir las decisiones de los organismos electorales. Punto. Así como se dio esa primera llamada, ¿no ha pensado quizá en la posibilidad de hablar nuevamente con Vargas Llosa? Porque claro, habría que tener en cuenta que sus palabras sí tienen eco en la comunidad internacional y sí podrían traerle problemas, no a uno o a otro, sino finalmente al país en general, si es que se sigue manteniendo esta postura. Bueno, ese es un problema del señor Vargas Llosa, no es un problema mío. ¿Pero no cree que es un problema del país que finalmente tengamos unas posiciones, digamos... Bueno, lo que creo que es un problema es la polarización que se ha generado y el miedo que se ha generado por lado y lado. Yo creo que eso es de la polarización, pero eso va más allá de cualquier persona. Lo importante es que nos empecemos a darnos cuenta, como dije anteriormente, que los peruanos tenemos una capacidad de respuesta, de resiliencia, de rebote, que es la que debemos movilizar en la actualidad. Tratar de escuchar al otro, no creerse. Si usted déle una mirada a lo que dije en el Inti Raymi, el curso de junio, donde trato de delinear el camino que tendría que seguir cada uno de nosotros y la sociedad para empezar a entendernos mejor, para empezar a darnos cuenta de que si nos encerramos en nuestras propias burbujas, no vamos nunca a aprovechar las extraordinarias potencialidades que tiene nuestro país. ¿Cómo se va a superar esto en los próximos 5 años, teniendo en cuenta la diferencia que hay hasta ahorita, 44.000 votos, y una polarización que no ha frenado desde la elección, sino que diría que se ha acentuado y que quizás se siga acentuando en los próximos meses? ¿Cómo superar eso? Y si es que le preocupa por ahí la falta de legitimidad del próximo presidente y que eso también pueda ser, digamos, una mochila para finalmente la estabilidad en los próximos años. Política, mire, yo creo que tenemos que esperar a lo que digan los organismos electorales una vez que veamos, en primer lugar, cuál es la decisión final, el veredicto final. En segundo lugar, qué actitud toma el próximo gobierno, hacia dónde va a conducir el país, cuáles son sus planteamientos iniciales. Y luego, una vez teniendo evidencia y no simplemente con nuestras fantasías o con nuestros miedos, tomar decisiones. Yo soy ingeniero como su padre de formación y los ingenieros hemos sido formados para tomar evidencias y decir las cosas como son. Entonces esperemos y no tratemos de extrapolar nuestros miedos y convertirlos en supuestas realidades. Mi manera de responder a su pregunta es: esperemos a ver la evidencia, esperemos a ver qué medidas toma el próximo gobierno. ¿Qué evidencia, perdón, presidente? ¿Evidencia a qué se refiere? ¿A qué tipo de evidencia? Me refiero a las decisiones concretas que se toman, cómo opera el Congreso, por ejemplo, evidencia qué tipos de leyes pasa, qué tipo de decisiones... Una vez tomado el próximo gobierno y el próximo Congreso. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Yo no soy adivino, yo me dedico a tratar de anticipar, no a adivinar. Y en este sentido, veremos cómo se comporta el próximo gobierno, cómo se comporta el próximo Congreso,
y de ahí tomemos decisiones, pero no de antemano, sin ninguna evidencia dura, empezar y simplemente porque él dijo esto, ella dijo esto, el otro del otro, etc. Yo en ese sentido no tomo decisiones sin tener datos duros. Pero parece que ambos candidatos, no una sin evidencia, acusa algo y el otro finalmente tratando de, pudiendo dar evidencias para finalmente calmar mercados, calmar a una parte de la ciudadanía, ninguno de los dos lo quiere hacer. ¿Cómo evalúa las actitudes de ambos candidatos antes de la proclamación del jurado? Miren, no, pero eso no... no voy a decir absolutamente nada sobre ese tema. Okay. La imparcialidad es total. Lo que sí quisiera decir es a la ciudadanía en conjunto que trate de ver un poquito más allá de las respectivas burbujas. Recordemos, los dos candidatos no sacaron una votación muy alta en la primera vuelta. ¿Qué conlleva eso, presidente? Se han formado dos coaliciones distintas con diferentes puntos de vista. Lo que va a llevar esto es que, como hemos tratado de hacerlo en el gobierno de transición y emergencia, cuando dicho sea de paso, no teníamos bancada, porque realmente el acuerdo desde el primer momento fue separar a la bancada del gobierno. Y sin embargo, sin bancada, con un Congreso que todos conocemos, hemos logrado, por lo menos en estos 8 meses, enderezar ligeramente el rumbo y tratar de hacer algo. Yo creo que eso se puede hacer. Y lo que debería hacer la ciudadanía es esperar a ver cómo se desempeña el próximo gobierno, cómo se desempeña el próximo Congreso, y recién ahí realmente dar un veredicto, una decisión sobre la aprobación o no aprobación de lo que suceda, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. ¿Cómo se ha desempeñado este Congreso con usted ya en Palacio? Mire, hemos tenido unas relaciones como se debe tener. Sí, pero también mutuo. Ha recibido insultos, acusaciones, y ahora hablo al tema fundamental de una de las 3 funciones del Congreso, que es la legislación. No sé cuántos proyectos, se lo dijo usted en la entrevista a Fernando Vivas, cuántos proyectos finalmente ha observado, y muchos de ellos también han terminado en el tribunal. Pero esto no es nada diferente a lo que dije en el hemiciclo del Congreso. Es exactamente lo que dije. Cuando estábamos en el Congreso le advertí a mis colegas congresistas de que muchos de estos proyectos son inconstitucionales, que no van a poder pasar, que se está interfiriendo con las prerrogativas del Ejecutivo, que se está planteando temas que van a llegar a tribunales internacionales, etc. No estoy haciendo nada diferente a lo que les dije en su cara a todos mis ex colegas congresistas cuando yo estaba en el hemiciclo. Entonces estoy haciendo lo que debe hacer un ejecutivo y que cuando era congresista le anticipé a mis colegas, iba a ser el ejecutivo y debería ser el ejecutivo. Así que no debería haber sorpresas sobre eso. ¿Hay momento constituyente desde su punto de vista? Mire, eso yo creo que va a responder la ciudadanía en conjunto. Lo que tenemos, con más que momento constituyente, en el Perú tenemos una serie de reglas establecidas para modificar la Constitución. El momento constituyente es una idea general. Lo que a mí me preocupa y me interesa es que las reglas que están definidas en la propia Constitución para modificarla sean seguidas, nada más. Por lo tanto, si es que seguiría, por ejemplo, se habla de una tercera vía sin pasar por el Congreso del referéndum, ¿a eso le parecería a usted salirse de la Constitución golpista? Mira, yo no soy constitucionalista y no puedo opinar sobre eso. Esa pregunta hágasela a un abogado constitucionalista, no a un ingeniero que se ha dedicado a otros temas. Ya será en el momento oportuno que se siga por un canal que las personas que conocen en detalle de este tema den su opinión y su punto de vista. No me corresponde a mí, antes de que suceda cualquier cosa, antes de que tener los hechos frente a nosotros, pronunciarme sobre si es que esto sería o si es que la otra cosa sería. Ok, pero sí siente, digamos, no, esto del momento constituyente efectivamente no es muy etéreo, pero usted sí siente que hay reformas importantes que hacer en la Constitución y que mejor sería hacerlas que una nueva Constitución en la coyuntura de pandemia que tenemos. Mire, lo que hemos planteado siempre, y aquí yo soy consistente en el punto de vista que hemos planteado, tanto como político y también como intelectual y analista. Yo creo que ya esta Constitución del 93 ha sufrido una serie de modificaciones importantes. Exitosa. Ha tenido no sé cuántas, 12 o 13, 14 modificaciones, y que perfectamente se puede continuar con ese proceso. Yo lo veo como una opción razonable. Ok.
seguir reformando la Constitución. Pero la Constitución no es como... tiene que ser algo que se adapte a las circunstancias que va evolucionando el país y la situación. Pero entonces, ¿qué tiene algo más de romántico el hecho de mencionar una nueva Constitución como que traería las soluciones a todos los problemas? Mire, no voy a hablar de Constitución, pero sí voy a hablar de un problema y de una situación que es demasiado frecuente entre nosotros. La idea de que basta una ley para que todo cambie y se cumpla automáticamente. Las discusiones que tenía con mis amigos congresistas y colegas eran, miren, este marco legal por sí solo no va a cambiar nada. El que se cree un distrito no lo va a crear por arte de magia. Hay ciertas normas, ciertos requisitos, la población, el tamaño, todas esas que tienen que cumplirse. Y simplemente termino diciendo que en el Perú tenemos una cantidad de ilusos que creen que basta una ley para que automáticamente todo se organice, cuando no se dan cuenta que la ley es solo el primer paso. De allí en adelante hay que tener políticas, después de las políticas hay que tener instrumentos de política, después de los instrumentos de política, instituciones que los apliquen, hay que tener recursos, hay que tener mecanismos operativos, y el pasar de una ley a un cambio real, en el mundo real, en el comportamiento de los agentes económicos, en el comportamiento de las personas, es un proceso sumamente complejo. Y creo yo que a lo largo de los años nos hemos, digamos, creído la idea, y hemos aceptado la idea que basta cambiar una ley para que todo automáticamente se modifique. ¿Podría extrapolar ese pensamiento al término constitución? Que cambiar con una constitución, digamos, cree mucha gente que puede cambiar y solucionar todos los problemas del país. Bueno, mire, yo creo que cualquier norma legal tiene que tener todas unas condiciones previas. Es la primera parte, como usted dice. Presidente, déjeme pasar al tema de las vacunas. ¿Por qué se insiste con... o mejor le cambio la pregunta. ¿Qué pasó con los 34 millones según este preacuerdo que se había firmado con el laboratorio de la vacuna Sinopharm? No, mire, no fue un preacuerdo. Lo que fue una conversación preliminar sobre el número de dosis que íbamos a contratar en total, y eso se mantuvo y se mantiene, está abierto en ese sentido. Lo que sucedió... ¿Eso fue con usted, perdón, o lo heredó del señor Vizcarra? No, eso no había nada con Sinopharm, no había nada con nadie, por lo menos. Mire, una de las cosas, nota a pie de página, que me preocupa es que vamos a tener un proceso de transmisión de mando muy corto. Muy corto. ¿no? ¿Ya? Yo no tuve proceso de transición, ni el presidente anterior, ni el presidente que lo precedió entregaron nada. Entonces lo que hubo que hacer es informarnos en detalle, y lo que descubrimos fue eso. Entonces las negociaciones ya en serio con Sinopharm empezaron el 30 de noviembre. A los 15 días, 12 días que estaba yo a cargo del Poder Ejecutivo. Y de ahí negociamos de manera muy compleja. ¿Y ahí surgió la cifra 34 millones? No, se mencionó la cifra 38 millones. ¿38? La inicial, pero lo que ellos nos dijeron era que con problemas de suministro y otras cosas no podían entregar todo eso. Entonces nosotros respondimos, mire, muy bien, entonces vamos haciendo contratos parte por parte. Cuando ustedes no pueden entregar, cerramos un contrato y luego el siguiente, y de esta manera mantenemos el paraguas de las 38 millones de dosis, pero vamos firmando contratos cuando ustedes tengan una fecha de entrega definida. Pero ¿qué sucedió? Eso estaba todo en marcha, tuvimos algunos problemas legales. Le doy una pequeña idea para que vea lo complejo que es eso. Los contratos con los chinos tienen que ser firmados en chino, en inglés y en castellano. Okay. Y cualquier pequeña diferencia en la traducción puede crear un problema. Entonces hemos tenido que ser extremadamente cuidadosos, nosotros sobre todo, para ver que todo esté en orden y que todo esté armado. Con lo que tuvimos que hacer, pedimos información sobre los datos, y nos dieron una información que fue tranquilizante. Luego vimos cómo el uso de Sinopharm, esta vacuna, realmente fue muy efectiva en el personal de salud. Recibimos información de otros lugares, etc. El problema central para la provisión esta fue que China, como usted sabe, tiene el año lunar en febrero, y que son fiestas en las cuales se desplazan, pero cientos de millones de chinos de una ciudad a otra.
Y en ese momento el gobierno de China se encontró de que había un rebrote y que esto podía amplificarse con el Año Nuevo Lunar. Entonces, digamos, por decisión gubernamental, no de la empresa, se restringió la exportación de vacunas. Dicho sea de paso, lo mismo sucedió con la India, que se supone iba a fabricar la vacuna de Gamaleya, la vacuna Sputnik. Entonces, cuando vimos que se iba a demorar la entrega, nosotros, desde el primer momento que entré, continuamos negociando con 9 laboratorios a la vez. 9. Ok. Sin parar un momento y con todos en simultáneo. Presidente, le preguntó a la ministra Massetti por qué no había o por qué habían dejado de lado el acuerdo con Pfizer que luego se retoma. Mire, eso no es preguntar el acuerdo de Pfizer. El acuerdo con Pfizer se siguió negociando durante mucho tiempo. Una cosa es un acuerdo preliminar, sí, y otra cosa es la negociación. La negociación con Pfizer fue una negociación muy compleja, muy larga, que tuvo una serie de idas y de vueltas en las cuales el gobierno peruano, trabajando en equipo con el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores, la presidenta del Consejo de Ministros y yo, reuniéndonos frecuentemente, casi todas las semanas y más aún de una manera mucho más intensiva, para asegurar que contáramos con el mayor número de dosis de vacunas posibles de donde sea. Porque sabíamos ya y hemos tenido información internacional. No en vano, yo he tenido una presencia internacional, sí, y tengo una serie de contactos a los cuales he recurrido para que me den información precisa y detallada sobre la efectividad, sobre los problemas de producción, sobre las posibles dificultades en negociación. Y todo esto se canalizó hacia este grupo de trabajo, que era para la compra de vacunas. Armamos otro grupo de trabajo con la participación de varios ministerios para diseñar el proceso de aplicación de las vacunas. Sí. Y todo esto se hizo de una manera ordenada, sistemática, registrada y teniendo en mente los intereses del país y la población como primer tema. Ok, pero le hacía la pregunta. La señora Pilar Massetti en conferencia de prensa dijo que se descartaba la firma de contrato con Pfizer y ahí me falla la memoria, usted me corregirá, no sé si todavía era presidente el señor Vizcarra, porque claro, Pfizer tenía un acuerdo estándar en el cual los países se hacían finalmente responsables de algún efecto adverso que podría generar la vacuna. Al final eso se ha aceptado. ¿Por qué no se aceptó en ese momento y se le dio preferencia a Sinopharm? No se aceptó. Por favor, corrija. No se aceptó en ese momento. No se aceptó. Actualmente, ¿quién asume la responsabilidad? Perdón un momentito. No, es que estas cosas son más complicadas de lo Por eso, aclaremos. Ya, se lo aclaro de la siguiente manera. En las cláusulas legales de los contratos hay una serie de normas muy detalladas y muy específicas sobre quién asume qué responsabilidad. En comparación con otros laboratorios, no solo con Sinopharm, sino con otros laboratorios, las cláusulas que ponía Pfizer eran realmente, en algunos casos, podrían interpretarse como inconstitucionales en caso que la firmemos. Así de claro. Entonces, se siguió negociando con Pfizer, tratando de buscar una salida, tratando de que vean la manera de ablandar las condiciones, se pusieron muy duros, hasta que en la última etapa de negociaciones, dicho sea de paso, había algunas personas que nos decían: bueno, ya dejemos a Pfizer porque no va a cambiar nada, mira cómo ya firmó Argentina, mira cómo ya firmó Chile, y aceptó todo eso. Le dije, no, sigamos negociando. Y encontramos una fórmula diferente a la inicial que tenía Pfizer, diferente a la que aceptaron otros gobiernos, que resguardaba la soberanía nacional y satisfacía a Pfizer. O sea que no es que aceptamos después lo mismo, es un nuevo esquema de contratos que montamos con Pfizer. ¿Podría decirme sencillamente cuál fue la diferencia entre uno y otro? Mire, la diferencia central fue, y se lo digo y eso se lo podrán explicar más adelante, yo no quiero ser infidente por los términos de los contratos, pero lo único que le puedo decir con toda propiedad es que se aplicaron en el caso del contrato con Pfizer las mismas cláusulas y normas que se aplican cuando el Perú emite bonos en el extranjero. ¿Ok?
Mira, eso lo dejo ya, se lo podré explicar más adelante cuando deje de ser presidente. No fue positivo y la pregunta es por qué se vuelve un poco ahora a Sinopharm, ¿no? Han llegado 600.000 y vienen 3 millones. Porque necesitamos todas las vacunas que podamos, Cristian. No es suficiente, tenemos 32 millones de dosis de Pfizer. Los otros países se quejan. Ok, entonces... Exacto. Además de eso, si podemos tener millones de Pfizer, si podemos tener millones de Johnson & Johnson, si podemos tener millones de dosis de AstraZeneca, de Gamaleya, de Sinopharm, bienvenidas. Ya hemos averiguado que todas las que le he mencionado, incluye, bueno, falta Moderna todavía, todas las que les he mencionado son altamente efectivas. Protegen de contagio hasta cierto punto, pero todas ellas protegen en un altísimo porcentaje de hospitalización y un porcentaje aún más alto de fallecimiento. Digamos, hay una brecha entonces en los envíos de Pfizer y lo que se busca es no tener espacios vacíos sin ninguna vacuna. ¿Eso viene a cubrir un poco lo de Sinopharm actualmente? No solo de Sinopharm, sino lo que estamos gestionando a través de COVAX, con AstraZeneca, lo que vamos a generar con Johnson & Johnson cuando ellos estén en capacidad de producir. Por ejemplo, bueno, uno dice, porque yo voy a Estados Unidos y traigo las vacunas, pero realmente cuando he escuchado esas declaraciones, que yo voy a Rusia o yo voy a Estados Unidos y traigo las vacunas, es que realmente no entienden cómo opera el proceso. Para poder negociar con los rusos, uno tiene que entender que el laboratorio que desarrolló la vacuna no es quien la vende. Es el Fondo de Inversiones Directas. Y por eso, ahí es una cosa mucho más compleja. Correcto. En términos de negociación. Son casos distintos, ¿no? Porque claro, Rusia lo hace a través también de este fondo, que es un fondo estatal. Estados Unidos lo hace cada laboratorio, no tiene que pedirle al Estado. El Estado nos puede haber regalado 2 millones, pero las que la vende es el laboratorio. Pero, presidente, usted, digamos, se molesta un poco cuando le tocan el tema de lo de Sinopharm y el escándalo del Vacunagate. ¿Fue positivo que se haga público ese informe que le mostró a mucha gente que había sido vacunada con una variante Beijing, que finalmente era la que funcionaba, y otros con una Wuhan que no funcionaba? Yo coincido que pudieron haber efectivamente algunos excesos en la presentación de esa noticia, pero el fondo fue que habían problemas con esa vacuna y que además la República de China, al parecer, había festinado vacunas en una manera que efectivamente parece quebrar un poco la soberanía nuestra. Bueno, miren, no tengo ninguna opinión adicional sobre ese tema. Eso ocurrió cuando yo no estaba en el gobierno. Se nombró una comisión que explica todo eso. Lo importante es lo siguiente: entender que unas pruebas clínicas sirven para comprobar la eficiencia de una vacuna o no, y la eficacia. Eficacia es mucho más amplio que eficiencia. En fin, en el caso de no solamente de esas, sino acá también se han probado otras vacunas. CureVac que no funcionó. Claro, CureVac que no funcionó. También está, creo que Moderna o incluso Pfizer, no estoy seguro si hizo ensayos clínicos aquí, pero hubo una más. En este momento no tengo la... Pero lo que quiero decirles que en el momento que se hacen las pruebas clínicas se hacen con una vacuna proveniente de Beijing, otra vacuna proveniente de Wuhan y un placebo. Y se dividen a los 12.000 voluntarios en 3 grupos. Y lo que se encuentra es que la vacuna Sinopharm que viene de Beijing es muy efectiva y que la vacuna que viene de Wuhan no es tan efectiva. Por lo tanto, ¿qué hizo el gobierno peruano? Exigimos que solo nos envíen vacunas de Sinopharm provenientes de Beijing. Eso es todo. Correcto, pero eso lo hizo gracias a que se hizo público ese informe. Ustedes no tenían acceso a ese informe anteriormente, así que en algo sirvió. No, mire, ese informe, en el momento que tuviéramos, en el momento que nos entregaran los resultados, que lo tendría que entregar la empresa proveedora, que nos entreguen los resultados de los ensayos clínicos, en ese momento se toma la decisión. Bueno, lo que sucedió es que se adelantó un poco, pero la decisión se iba a tomar igual de todas maneras en función de los resultados de los ensayos clínicos. Pero si no han presentado esos informes todavía. ¿Cómo que no han presentado los informes? Hay informes son informes preliminares. Aquí tendría usted que ver cómo funcionan los ensayos clínicos en detalle. Le digo, es una cosa muy compleja que tiene que ver informes preliminares y otro tipo. Pero en fin, lo único que quisiera para cerrar este tema, porque realmente no vale la pena continuar y no sé si ustedes tienen un último tema que tocar, pero lo que puedo decir es lo siguiente. El gobierno peruano, el gobierno de transición y emergencia, se lo digo a la ciudadanía, se lo digo a usted,
ha negociado de manera limpia y clara con más de 9 laboratorios para conseguir las mejores vacunas que son efectivas. Y no solo hemos hecho, sino llegamos el 17 de noviembre cuando no había ningún contrato firme. Ahora tenemos 68 millones de dosis y además de eso, de vacunación además de eso, es muy probable que conseguiramos algunos millones más en los próximos Y aquí también, semanas. hermano, la verdad, el proceso de vacunación se ha acelerado y eso hay que saludarlo. Ojalá pueda seguir mejorando. Presidente, no le quito más tiempo. Gracias. Muchísimas Vamos gracias. a la pausa rapidito y venimos.